Bueno, esta vez tenemos el gusto de tener a Jenny Vázquez, que se va a venir a abrir ante nosotros con algunos conocimientos o reafirmaciones y además nos va a contar su experiencia. Entonces, Jenny, por favor, empieza a darnos una oracioncita y luego continúas. La pantalla y la audiencia es tuya. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias por acompañarnos. Entonces, para iniciar, me gustaría hacer una oración. Entonces, los invito a cerrar los ojos, a sentarse cómodamente, reclinarse en su asiento, cerrar los ojos, respirar profundamente una vez, una segunda respiración, calmando la mente, y acompañen con su pensamiento esta oración para nuestro Padre. Padre nuestro celestial, gracias por tu obra amorosa en nuestras vidas. Gracias por tu bondad y por tus bendiciones sobre nosotros. Sabemos, Padre celestial, que eres misericordioso y amoroso. Sabemos que para nosotros tú tienes un plan. Ayúdanos a vencer el error y derrotar el mal con el amor de la verdad viva y a devolver el bien por el mal en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Padre nuestro, tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Por favor, haznos descansar en verdes pastos, guíanos junto a aguas tranquilas. Restaura nuestras almas, vitalizándonos con tu energía divina y tu perspicacia espiritual. Guíanos por las sendas de la rectitud. Amado Padre, ayúdanos a vivir en el amor de Jesús todos los días de nuestras vidas y amar a nuestros hermanos como tú nos amas. Ayúdanos a conocer, comprender y seguir tus instrucciones y tu guía. Ayúdanos a todos tus hijos en la tierra a estar unidos en espíritu y a saber mejor cómo servir y ministrar a nuestros semejantes de acuerdo a tu voluntad. Y ayúdanos a vivir, amar y servir como lo hizo Jesús. También te pedimos por todos tus hijos en este mundo que sufren por enfermedades y angustias, que tú los sostengas en tu amoroso cuidado y protección, dándoles la fuerza y la sabiduría para superar estos tiempos difíciles. Gracias por tu divino amor y misericordia. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Amén. Amén. Muy linda y muy Gracias. motivadora, Jenny. Sí, tengo Bendición. carne, tengo piel de gallina, como dicen. Para gloria de nuestro Padre. Bien, Bueno, les voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación de hoy. Entonces, díganme por favor si la ven. ahora sí, sí la vemos. Perfecto. Entonces vamos a iniciar la presentación. El tema de hoy es el valor de la revelación divina del libro de Urantia. Al final vamos a hablar de nuestra experiencia personal al encontrar y conocer esta revelación. Entonces, vamos a dar un breve pantallazo sobre el origen del libro de Urantia. Durante la Edad Media, hacia el año 1200 después de Cristo, los seres intermedios unidos de Urantia solicitaron una nueva revelación semejante al libro de Urantia. El proceso de entrega de la revelación de Urantia se dio en dos etapas. La primera etapa comenzó en Chicago en el año 1906, durante la cual se dio revelación verbal por medio de un sujeto durmiente, a través del cual los reveladores hablaban y daban informaciones científicas, históricas, religiosas, cósmicas, las cuales eran compartidas por el Dr. Sadler con académicos de diversas áreas para verificar su autenticidad. La segunda etapa de entrega de la revelación comenzó en 1924,
cuando a raíz del desafío de una personalidad electrizante, un ser divino, que habló a través del durmiente, dijo: si supierais con quién estáis en contacto, no me haríais preguntas tan triviales. Preferiríais hacer preguntas que pudieran obtener respuestas de valor supremo para la raza humana. El doctor Sadler era un psiquiatra, en realidad el padre de la psiquiatría norteamericana, muy conocido en los ámbitos académicos, precisamente por esta cualidad suya. Era una persona, un graduado universitario, muy serio, muy responsable y sumamente escéptico con todos los fenómenos llamados paranormales, o sea, fenómenos de canalizaciones, distintos trucos que hacían algunos artistas en aquel tiempo. Y él se dedicaba a investigarlos y a desenmascararlos. El doctor Sadler dijo sobre el periodo inicial de recepción de la revelación: nuestros amigos sobrehumanos pasaron más de 2 décadas extendiendo nuestros horizontes cósmicos, ampliando nuestros conceptos teológicos y expandiendo nuestra filosofía general. Nunca nos dimos cuenta de cuánto se había expandido nuestro pensamiento religioso hasta que comenzaron a llegar los documentos. A medida que avanzaba la revelación, llegamos a apreciar más plenamente cómo habíamos sido preparados para la vasta alteración de nuestras creencias religiosas por estos contactos preliminares que se extendieron durante un periodo de 20 años de preeducación. Este texto es un extracto del libro Nacimiento de una revelación de Mark Willicke. Un detalle muy importante que me parece necesario mencionar es que aquí se muestra el método que utilizan los verdaderos reveladores, los verdaderos seres divinos, para transmitir una revelación, en este caso escrita. Hubo un periodo de casi 20 años en preparación de las mentes de las personas. No los abrumaron de entrada con información, no los invadieron en contra de su voluntad, sino que los prepararon cuidadosamente durante muchos años, antes de que empezara a llegar la revelación formal. La entrega de los documentos. Los doctores Sadler, el doctor y la doctora Sadler, eran un matrimonio, contaron al foro sobre esto y los invitaron a preparar preguntas. Se refiere al desafío de la personalidad electrizante que acabamos de leer. Decidieron empezar con preguntas referentes al origen del cosmos, la deidad, la creación y otros temas que estuvieron mucho más allá del conocimiento actual de la humanidad. El doctor Sadler escribió: el domingo siguiente, varios cientos de preguntas se presentaron. Separamos todas estas preguntas, descartamos duplicados y de manera general las aclaramos, o sea, las redactaron mejor. Poco tiempo después, en respuesta a estas preguntas, el primer documento de Urantia apareció. Cuando los documentos aparecían, las preguntas de la primera a la última desaparecían. Este fue el procedimiento que se siguió durante muchos años de recepción de los documentos de Urantia. Si no había preguntas, no había documentos. Este proceso de las preguntas y respuestas, es importante aclarar que cuando en la primera lista fue de 181 preguntas, esas preguntas estaban redactadas, escritas, ordenadas, esperando, el doctor y la doctora Sadler esperando que sucediera otro de esos fenómenos de comunicaciones con el durmiente. Pasaron varias semanas y nada sucedió, hasta que un día pasó lo que vamos a ver a continuación. El propósito, bueno, primero, perdón, vamos atrás. Les voy a terminar de relatar esta historia. En varias semanas después de haber tenido ya listas las preguntas, una noche suena el teléfono en la casa de los doctores Sadler y era la esposa del durmiente.
Entonces los doctores le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Está en ese estado dormido? Y dice, no, no, es otra cosa, por favor, vengan urgente. Cuando llegaron los doctores Sadler, esa señora les entregó un alto de documentos de 500 páginas que contenían las respuestas a las preguntas que habían elaborado. Pero ellos no habían presentado esas preguntas al durmiente en ningún momento. Las respuestas aparecieron sin necesidad de una sesión con el durmiente. Aparecieron manuscritas y materializadas. El doctor Sadler investigó la letra de los documentos, hizo preguntas, les hizo test de fuerza muscular al durmiente. Nada de eso, o sea, cuando el test de fuerza muscular demostró que el durmiente había estado dormido toda la noche tranquilamente, que él no había realizado el esfuerzo de escribir nada. Lo mismo los test grafológicos, todas las investigaciones que hicieron no lograron descubrir el origen de esos documentos que aparecieron. El propósito de la revelación de Urantia. Primero veamos qué es el don de la revelación, que es esta revelación escrita. Dice el revelador en el libro de Urantia, documento 92, sección 4. La revelación es evolutiva, pero siempre progresiva. A lo largo de las épocas de la historia de un mundo, las revelaciones de la religión son cada vez más extensas y sucesivamente más instructivas. La misión de la revelación consiste en clasificar y censurar las religiones sucesivas de la evolución. Pero si la revelación ha de engrandecer y elevar las religiones de la evolución, o sea, las religiones evolutivas, entonces estas visitas divinas deben presentar unas enseñanzas que no estén demasiado alejadas de las ideas y reacciones de la época en que son presentadas. Por eso, la revelación debe mantenerse siempre en contacto con la evolución y lo hace de hecho. La religión revelada ha de estar siempre limitada por la capacidad del hombre para recibirla. También dice en el libro Durantia, en el prólogo, al inicio del prólogo, en el documento 0, sección 0, párrafo 2, segundo párrafo del prólogo. En nuestro esfuerzo por aumentar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual, nos resulta extremadamente difícil presentar unos conceptos más amplios y una verdad avanzada cuando estamos limitados por la utilización del lenguaje restringido de un planeta. Entonces, ¿cuál es la misión de esta revelación? Aumentar la conciencia cósmica de los seres humanos y elevar la percepción espiritual de los seres humanos. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. ¿Qué es la conciencia cósmica? La conciencia cósmica implica el reconocimiento de una primera causa, la única realidad no causada. Las dimensiones finitas de la personalidad están relacionadas con la longitud, la profundidad y la anchura cósmicas. La longitud indica el significado, la profundidad señala el valor y la anchura abarca la perspicacia, la capacidad de experimentar una conciencia indiscutible de la realidad cósmica. El hombre mortal está pasando en Urantia por una gran era de expansión de los horizontes y de ampliación de los conceptos, y la evolución de su filosofía cósmica debe acelerarse para mantenerse al ritmo de la expansión del campo intelectual del pensamiento humano. A medida que se amplía la conciencia cósmica del hombre mortal, éste percibe la estrecha vinculación existente entre todo lo que encuentra en su ciencia material, su filosofía intelectual y su perspicacia espiritual. Entonces, la conciencia cósmica requiere el reconocimiento de la realidad cósmica, y la realidad cósmica, lo máximo de la realidad cósmica, es la primera causa, la primera fuente y centro, nuestro Padre universal. Él es el origen de todo, Él es la causa de todo. Entonces, la conciencia cósmica consiste en una conciencia indiscutible de la realidad cósmica, y también consiste en la ampliación de nuestra comprensión
de la ciencia material, la filosofía intelectual y la perspicacia espiritual. O sea, eso amplía nuestra conciencia cósmica. Entonces, conciencia cósmica es conciencia de la realidad cósmica, de lo que existe en el cosmos, de lo que somos nosotros, de nuestra existencia, por qué existimos, hacia dónde vamos, qué nos sucede después de la muerte, cómo podemos avanzar en ese cosmos, cómo podemos ascender. Y todo eso, todo ese conocimiento que nos proporciona el libro Durantia, una vez que lo conocemos, lo comprendemos, lo aceptamos y lo vivimos, amplía nuestra conciencia cósmica, nuestra conciencia de la realidad cósmica, de lo que realmente existe en el universo. Y ahora veamos qué es la percepción espiritual. El segundo punto de lo que dijo el revelador. La percepción espiritual son las perspectivas de desarrollo de la veneración, el nacimiento y el crecimiento de la naturaleza religiosa. ¿Cuál es el potencial del alma, su capacidad de receptividad espiritual probable? Una vez que mis hijos, dijo Jesús, se hagan conscientes de la certeza de la presencia divina, esa fe abrirá su mente, ennoblecerá su alma, fortalecerá su personalidad, aumentará su felicidad, intensificará su percepción espiritual y realzará su poder para amar y ser amados. Entonces, la percepción espiritual se intensifica cuando nos hacemos conscientes de la certeza de la presencia divina por la fe viviente, cuando renacemos del espíritu, cuando crecemos en amor, en espíritu, en sabiduría. Eso, la fe viviente, ennoblece el alma, fortalece la personalidad, aumenta la felicidad e intensifica la percepción espiritual. Entonces, la percepción espiritual es un don que el Padre nos da. Es parte de los dones del Padre. Aumenta la capacidad del alma, aumenta la capacidad de la mente para percibir al Espíritu y para recibir los dones divinos. Entonces, la revelación de Urantia se nos da para aumentar nuestra conciencia cósmica y intensificar nuestra percepción espiritual. La conciencia cósmica la ampliamos leyendo y comprendiendo lo que el libro de Urantia nos revela. Y la percepción espiritual la ampliamos, la profundizamos viviendo las enseñanzas reveladas en el libro de Urantia. Por eso, el libro de Urantia tiene esas dos finalidades principales básicas: aumentar, ampliar la conciencia cósmica y profundizar la percepción espiritual. Una se logra leyendo y la otra se logra viviendo aquello que hemos leído. Entonces, hablemos sobre la revelación de la verdad divina. Los documentos de Urantia. Vemos esto en el documento 92, sesión 4, párrafo 9. Los documentos de los cuales este mismo forma parte constituyen la presentación más reciente de la verdad a los mortales de Urantia. Estos documentos difieren de todas las revelaciones anteriores, ya que no son el trabajo de una sola personalidad del universo, sino una presentación compuesta realizada por numerosos seres. Pero ninguna revelación puede ser nunca completa hasta que no se alcanza al Padre Universal. Todos los demás ministerios celestiales no son más que parciales, transitorios y prácticamente adaptados a las condiciones locales en el tiempo y el espacio. Aunque una confesión como esta quizás pueda reducir la fuerza y la autoridad inmediatas de todas las revelaciones, ha llegado la hora en que es conveniente hacer estas sinceras declaraciones, incluso a riesgo de debilitar la influencia y la autoridad futuras de esta obra, que es la revelación más reciente de la verdad para las razas mortales de Urantia. Leemos en el documento 104, párrafo 3, sección 2. En Urantia, el hombre mortal está pasando por una gran era de horizontes en expansión y conceptos en ampliación, y su filosofía cósmica debe acelerar en su evolución para mantenerse al ritmo de la expansión de la arena intelectual del pensamiento humano. A medida que la conciencia cósmica del hombre mortal se expande, éste percibe la interrelación de todo lo que encuentra en su ciencia material, filosofía intelectual y discernimiento espiritual. Por eso es importante que se nos diera esta revelación. Necesitamos mantenernos al ritmo de la expansión de la arena intelectual del pensamiento humano,
todo el desarrollo tecnológico, el desarrollo social, el desarrollo intelectual de la cultura, necesita ir caminando acompasadamente con el crecimiento espiritual. Por eso necesitamos la revelación divina y por eso nos la entregaron. La revelación compensa la ausencia del punto de vista morontial, proveyendo una técnica para llegar a la unidad en la comprensión de la realidad y en las relaciones de la materia y el espíritu por la mediación de la mente. La verdadera revelación no vuelve jamás artificial a la ciencia, irrazonable a la religión, ni ilógica a la filosofía. Entonces, tenemos este contenido de ciencia, historia, geografía, astronomía, todas esas enseñanzas dan el trasfondo cósmico de la revelación y nos dan, aumenta nuestra conciencia cósmica y nuestra comprensión de la realidad, tanto humana, planetaria, como divina y superior. La verdad puede ser tan solo relativamente inspirada, aunque la revelación es invariablemente un fenómeno espiritual. Aunque las declaraciones referentes a la cosmología no son jamás inspiradas, estas revelaciones son de inmenso valor en cuanto por lo menos aclaran transitoriamente el conocimiento mediante 1. La reducción de la confusión por la eliminación experta del error. 2. La coordinación de hechos y observaciones conocidos o a punto de ser conocidos. 3. La restitución de fragmentos importantes de conocimiento perdido relativo a transacciones de época en el pasado distante. 4. El abastecimiento de información que llene lagunas vitales en el conocimiento por otra parte ya ganado. 5. La presentación de datos cósmicos en una forma tal que ilumine las enseñanzas espirituales contenidas en la revelación acompañante. Cuando el revelador dice que las declaraciones referentes a la cosmología no son jamás inspiradas, inspirada quiere decir que no es lo que a él se le ocurrió, lo que el revelador quiso hacer de motu propio, de su propia mente. No es inspirada, no le nació del corazón hablar de esto o hablar del otro. Está siguiendo las instrucciones exactas y precisas que le dieron de qué podía revelar y cómo lo podía revelar. Por eso dice que no son inspiradas. A eso es a lo que se refiere. Y es importante tener en cuenta, aunque algunas personas afirman que en la revelación hay errores, y ahora les voy a comentar uno de esos supuestos errores, que el revelador deliberadamente introdujo algún error o dio la información de acuerdo a la época en la cual, de acuerdo a lo que se creía en la época. En realidad no es así, porque dice el revelador que está reduciendo la confusión por la eliminación experta del error. Si no fuera así, el revelador no diría esto. Y también hay restitución de fragmentos importantes de conocimiento perdido, enseñanzas relativas al pasado, hechos del pasado, que se están revelando para complementar los datos de las que carece la ciencia, la historia, la geografía, la astronomía. Y también nos dan información que llena lagunas vitales en el conocimiento ya ganado, en el conocimiento que la humanidad ya tiene. Y por ejemplo, esto es un ejemplo que no les voy a poner, porque se dice que Andrómeda, la nebulosa de Andrómeda, es una nebulosa generadora de soles que está generando soles, está deshabitada. El libro Durantia dice que está a 1.000.000 de años luz. Y la astronomía actualmente ha ido cambiando la distancia a la que está en la nebulosa de Andrómeda, pero dice que está a 2.000.000 de años luz. Un dato importantísimo que hay que tener en cuenta es que el revelador está dando la distancia real en el momento actual. Y la distancia a la que la astronomía cree que está es la distancia que estaba hace 1.000.000 de años, porque es 1.000.000 de años luz en el 1.000.000 de años que la luz recorre. Entonces esa distancia ha variado muchísimo en 1.000.000 de años, ¿verdad? Entonces, ese es un dato importante, además de los errores que la astronomía tiene, reconoce,
de las inexactitudes y variaciones porque sus datos están en evolución, no son mediciones 100% confiables. Han cambiado mucho en los últimos tiempos. Bien, ¿cuál es la autenticidad? ¿Cómo podemos saber cuál es la autenticidad de la revelación de Urantia? Bueno, yo les voy a dar algunos puntos para reflexionar. Los documentos, el método de su entrega. Los documentos aparecían materializados, manuscritos en respuesta a preguntas elaboradas por un foro. Los primeros documentos aparecieron en casi 500 páginas de texto escrito a mano. El manuscrito abordaba las 181 preguntas que los Sadler habían obtenido del foro. Ese es el primer punto que podemos tener en la historia de la entrega de la revelación. El segundo punto, la coherencia interna de la revelación. Sus conceptos complejos, complementarios e interconectados son sumamente complejos. Hay enseñanzas que realmente hay que reunir la información y estudiarla en profundidad y considerar con mucho cuidado las palabras que usa el revelador en una traducción confiable, hermanos, en una traducción confiable. Y me atrevo a decir, pueden estudiar con confianza la edición latina, que es la que está impresa, se vende en Latinoamérica y en México, y la edición europea. La edición 2021, la revisión 2021, tiene errores gravísimos y les sugiero, a menos que ustedes quieran revisarla para denunciar, para avisar errores, no se las recomiendo para estudio, ni para lectura, y mucho menos para lectores nuevos. Bien. Punto 3. Las revelaciones científicas que se han confirmado posteriormente a su revelación en años posteriores, demostradamente. Esta es una breve lista, hay mucho más. El portador de fuerza débil en el átomo, que son partículas físicas, el libro de Urantia le llama mesotrón. Eso se confirmó en el año 1983. Fue revelado entre 1924 y 1934. Otro punto, la rotación del planeta Mercurio. La astronomía creía que Mercurio no rotaba, que estaba inmóvil, o sea, que giraba alrededor del Sol, pero no rotaba sobre sí mismo. Y se descubrió en años recientes que sí, rota sobre sí mismo. El alejamiento de la Luna, cuando las misiones Apolo instalaron un espejo en la Luna, una serie de espejos, y desde la Tierra empezaron a enviar rayos láser, midieron el tiempo en el cual ese rayo láser iba y regresaba. Y descubrieron, después que las misiones Apolo, que creo, no estoy segura en qué año empezaron, alrededor de 1970, empezaron a descubrir que la Luna, descubrieron que la Luna se está alejando a una distancia mínima, pero se está alejando cada año de la Tierra. También otra revelación que se confirmó en años recientes fue la deriva continental, que los continentes se desplazan muy lentamente. Los elementos estables, que la revelación dice que no existe ningún elemento natural con más de 100 átomos, y los llamados elementos con más de 100 átomos actualmente que integran la tabla periódica, en realidad son fragmentos de elementos bombardeados con otros fragmentos de elementos, no son estables y tienen una duración ínfima y no tienen ninguna utilidad real, práctica. La atmósfera de Venus y Marte es también otra revelación que se confirmó en años recientes. La supernova de Tycho Brahe, la esfera madre de la nebulosa del Cangrejo, lo que hace brillar a las estrellas, la reacción hidrógeno-carbono-helio, los agujeros negros y las estrellas de neutrones, y la infusión de la genética adámica en el gen microcefalín. Esto es un descubrimiento muy reciente que se descubrió que hace 37.000 años de un progenitor único en el Medio Oriente surgió una mutación, eso es lo que se entiende, en el cual hay un gen que hace aumentar el tamaño del cerebro, produce un aumento del tamaño cerebral y por lo tanto de la capacidad intelectual, de la capacidad de funcionamiento de la mente.
y ese gen microcefalín se ha distribuido según la ciencia, en el 90% de la humanidad. Y también ese gen microcefalín ha producido, después del surgimiento del gen microcefalín, se empezaron a acelerar el desarrollo de las culturas y las civilizaciones. Entonces, y el punto 4, que es muy importante personalmente, es la experiencia personal de crecimiento espiritual al vivir sus enseñanzas, que ese es el segundo gran propósito de la revelación, que cada uno de nosotros viva de todo corazón las enseñanzas divinas. Entonces, ¿cómo podemos saber si la revelación durante es genuina? Primero, leyendo el libro durante completo y en orden. Segundo, viviendo sus enseñanzas espirituales para nuestro crecimiento espiritual personal, participando en grupos de estudio y socializando los frutos de nuestra relación con Dios Padre. Si nosotros vivimos las enseñanzas espirituales, especialmente la enseñanza del renacimiento espiritual por la fe viviente, la decisión suprema de hacer la voluntad del Padre de todo corazón, dedicarnos a crecer en espíritu, a cultivar nuestra relación con el Padre, buscándolo en oración y adoración diaria, buscando escucharlo, buscando recibir sus dones, entonces comprobaremos personalmente que es verdad la revelación de Urantia. Y ahora les voy a compartir un poquito de mi experiencia personal y abrimos las preguntas. Tenemos una noticia en el chat. No sé si la quieres leer, Lucy. Em, sí, déjame verla que no tengo el chat aquí a la Ah, vista. Dice, ¿de quién es? Sale en Saturno. Sí, nos está diciendo que hoy se graduó nuestra querida Nora Ferrer. de Bolivia. Nora Ferrer de Bolivia. Que La el Padre la verdad reciba en su que plan. sí, la verdad pues creo que es de las afortunadas que ya inició ese camino que todos vamos a iniciar algún día. Bueno, esa es la esperanza. Así Y es, esperamos que tenga la ayuda necesaria para lograr ese fin y llegar a fusionarse con el ajustador primeramente, ¿no? que sea Eh, así. la Gracias, verdad Pablo. que sí es Mm. una persona que deja un vacío acá, pero bueno, Bueno, buen está viaje a haciendo las ya, estrellas, hermana Nora. así sea, así sea. Amén. Bueno, gracias, Lucy. Gracias. Voy a leer un comentario de Salen Saturno, nuestro querido amigo Pablo. Dice, nota, hay que tomar en cuenta que las técnicas de medición astronómica, como el paralaje, tienen un gran margen de error, aún en la actualidad, en distancias a partir de unos pocos miles de años luz. Por lo tanto, la medición actual de Andrómeda se irá ajustando a medida que las técnicas vayan mejorando. Exactamente, así lo creo yo también. Bueno, yo muy brevemente les cuento que cuando yo conocí el libro Durantia, yo había estado en una búsqueda intensa de libros y conferencias y búsqueda y no sé lo que leí, todas las cosas que leí y todo era parcial y no me dejaba satisfecha, pero tenía un hambre y una necesidad enorme. Entonces un día eh, una revista que había estado en mi casa meses, que yo no la había abierto porque era un suplemento de un diario. Y era una de esas revistas aburridas que solo hay en las recepciones de los dentistas. Entonces, pero un día, como yo ya no tenía nada más para leer y sigo siendo ávida lectora, abrí la revista y en la revista había un artículo, 3 columnas. La primera columna, el Bhagavad Gita, la segunda no me acuerdo qué era, y la tercera decía el libro Durante. Leí la descripción cortita y lo que más me llamó la atención fue que decía que afirmaba el libro Durante a contener la vida completa de Jesús desde su nacimiento con todas sus enseñanzas. Y eso era algo que yo anhelaba. Entonces salí corriendo de mi casa, no tenía dinero en el bolsillo, solo tenía una tarjeta de crédito y corrí a una librería
que estaba como a 8 cuadras, y llegué y le pregunté si tenía un libro que se llamaba Un libro grande, y señala así, sí, ahí está. Cuando yo vi aquel libraco azul, a mí me encantaban los libros gordos, que había mucho para leer, porque así me duraban los libros. Dije, me lo llevo. Eh, lo compré y volví caminando despacito, leyendo, y le iba leyendo el índice. Y cuando leí aquel índice, no me daban las piernas para llegar a mi casa y sentarme a leer. Bueno, al principio hice lo que deben haber hecho, yo creo que el 99% de las personas que encuentran el libro, fue leer salteado. Todo lo que podía, pero todo salteado. Y entonces, ese salteado me impedía entender el proceso real, la conexión entre las enseñanzas, el, el camino personal, no lo sabía identificar. Entonces, un día, finalmente me decidí a leerlo en orden, y lo leí en orden, y leí en orden también el libro en inglés, y comparé. Y ese proceso, unido a la gran ayuda que tuve de Jaime, mi esposo, Jaime Díaz, cuando él tenía esa comprensión de lo personal, porque él se dedicaba a dar conferencias. Entonces, entre lo que leía en orden y lo que Jaime me explicaba, pude integrar las enseñanzas en lo que es lo que uno debe hacer o lo que uno necesita hacer. Entonces, para mí, el vivir las enseñanzas, la comunión con el Padre, la, la, la búsqueda interior, ha sido lo más maravilloso, lo más hermoso, lo más real. La capacidad, me acuerdo cuando yo, las primeras veces que yo quería hacer algo, no sabía qué, pero quería hacer algo con las enseñanzas. Entonces un día me levanté más temprano y agarré el libro y abrí en uno de los documentos de los ajustadores y me puse a copiar. Entonces, me da hasta poco de vergüenza decir esto, pero eh, la diferencia que hay entre aquella Ginny que se puso a copiar y que no sabía ni por dónde empezar, y hoy yo se la atribuyo a esa comunión con el Padre. Me ha sucedido en muchas ocasiones que, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, que ya terminé, como directora del Comité de Educación de la Asociación Durante Internacional, eh, eh, necesitaba aprender a manejar un programa complejísimo que se llama Photoshop, para elaborar parte del trabajo que tenía que hacer. Entonces, cuando empecé a trabajar, a tratar de entenderlo y a ver cómo funcionaba, no sabía ni para dónde. Entonces hice ahí unas pruebitas y cuando mi cerebro se abrumó, mi cabeza no daba más, lo dejé. Estuve 2 semanas sin abrirlo, pero yo oraba y le pedía al Padre que me ayudara, que me iluminara, que me guiara, que me diera fuerza para entender aquello, para poderlo hacer. Cuando lo abrí 2 semanas después, yo les puedo decir, era fácil. Todo aquello que yo veía raro, difícil, complejo, empezó a facilitarse. Era como si mi mente fuera otra. Por eso yo les digo, siempre cuento, que los dones del Padre de aumento de la capacidad en todos los sentidos es real. Es real. El Padre de veras nos dota de dones, de capacidad, nos ayuda, nos guía, nos sostiene cuando le amamos y deseamos servirle de todo corazón. Bueno, mis hermanos, eso es lo que quería compartirles. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario, adelante, por favor. No, Jenny, la verdad es que todo lo que nos ha dicho ha sido muy enriquecedor. Detalles que yo por lo menos no conocía. También eso de las preguntas que fueron contestadas
antes de que las formulara, yo pensé que era que las habían hecho y luego las habían contestado, pero tú ya nos aclaras que no. Y me impacta también tu experiencia personal porque estás hablando de esa sed interior y le das mucho énfasis a la búsqueda interior. Esa búsqueda interior, pues yo pienso, ¿verdad? Que siempre viene, pues, motivada por esa presencia divina que tenemos siempre en nuestro ajustador de pensamiento, pero que a veces, pues, la mayoría de las veces somos sordos, ciegos y también mudos porque no comunicamos, no comunicamos, no invitamos. Pero bueno, también eso es en el tiempo de Dios, ¿no? Porque hasta que la persona está lista para recibir, es que puede darse eh, la apertura que tú dices. Pero Claro. sí, a mí me pasó igual con el libro de Urantia. Es algo, es algo que te absorbe, que te llama, que te llena, que te motiva. Bueno, que tú empiezas y no quieres dejar de leer y te preguntas tú misma y bueno, es toda una dinámica. Pero entonces ahora, después de felicitarte por estos momentos que has compartido con nosotros, vamos a dar paso a las preguntas. Y si no me equivoco, según estoy viendo acá, no me fijé muy bien, pero creo que está Nubia, está Angelita y está Octavio. Entonces, pues le cedemos la palabra a Nubia para que muestre sus inquietudes. Adelante, Nubia. Buenas noches. Jenny, cómo me encanta verte, me encanta saludarte, me encanta que estés aquí. Yo te veo los Igualmente. domingos y algunas veces. Algunas veces nos vemos, otras no, porque el computador uno tiene cámara, el otro no. Bueno, la pregunta que tengo que de entrada, antes que se me olvide, al comienzo tú dices que en el 1200 se decidió dar la pregunta es, ¿cómo sabemos quién es? Lo dijeron los seres intermedios en una sesión con la comisión de contacto. Ellos Ah, transcribieron esa información. Los seres intermedios y los reveladores dieron mucha información verbal entre los años 1906 y 1924, antes de que empezara la revelación formal escrita. Mucha de mm, esa enseñanza, de esas informaciones, no están incluidas en el libro de Urantia porque era información que les daban a ellos para estaban ahí. su informe, porque hubo un periodo, como lo que mencioné al principio, un periodo de formación, de capacitación, de ampliación de sus horizontes cósmicos, intelectuales, espirituales de toda esta comisión de contacto. Entonces, los seres intermedios les dijeron que hacía en aquel momento 800 años que ellos habían iniciado los pedidos para que se entregara una revelación así escrita. Y hubo un intento, según ellos mismos dijeron, hubo un intento, no sé, en el año 1800 o 1900, no sé, antes, como un siglo o más de un siglo antes, hubo un intento de ponerse en contacto con unos seres humanos. ¿Y qué creen? Ese intento de contacto generó el espiritismo porque las personas se volvieron locas, se fanatizaron, quisieron ellos desarrollar aquello que había sucedido O sea, por su propia cuenta. Cuando Alan ¿Eh? Kardec, porque yo he oído que te iba a preguntar qué sabías de eso, porque yo he oído que lo de Alan Kardec fue un movimiento que muy posiblemente fue algo que ellos abortaron, los celestiales. No sé, Pudiera Alan ser Kardec, ¿cuándo vivió Alan Kardec? Ese es el punto, porque en el que, te- 1853, ah, bueno, 59. debe haber sido eso entonces, pero sé que lo que yo recuerdo y lo que tengo la información por algún lado es que aquel contacto genuino generó una reacción fanática y se distorsionó y eso generó el espiritismo. Mm, Ese fue un intento anterior, hasta que finalmente en Chicago funcionó. ¿Por qué? Porque el doctor Sadler era una persona
intelectual, estudiosa, analítica y escéptica. Él no se la creía. Por eso sometió a una investigación exhaustiva, revisó todo, analizó todo, comparó, hizo unas investigaciones muy detalladas, aplicó métodos de investigación de hipnosis al durmiente y no encontró nada, nada en la memoria del durmiente. Investigó, contrató grafólogos, investigó a los familiares, a todos los familiares del durmiente, a la esposa, a los otros familiares que tenían acceso a la... O sea, hizo como quien dice una persecución y no pudo encontrar o sea, él no le pudo encontrar la falla a lo que estaba sucediendo. Ah, bien, gracias, esa era la... A ti, muy bien. Bueno, entonces había visto a Angelita, pero se me perdió. No sé si la sacó el sistema. Entonces, Octavio, por favor, tú tienes la palabra, Octavio. Hermanita Jenny, buenas tardes, gusto en saludarlos a todos. ¿Sí me escuchan? Ujú. Ok. Sí. Hermanita Jenny, ¿hay algún ensayo o alguna documentación, un folleto, algún libro donde se pueda uno leer esta información que para mí es nueva, de cómo poderlo manejar el periodo previo como en el año, dice usted, 1200, existe por parte de la organización Durantia y hay cómo acceder a ello? Hay registros, libros escritos por personas que fueron testigos directos de las declaraciones de la comisión de contacto. No participantes directos en las sesiones con el durmiente, porque ahí solo iban el doctor Sadler, su esposa y su hija adoptiva, que era quien tomaba las notas en la etapa de la comunicación verbal. Pero eso de No, la... no, perdón, yo me refiero a la etapa del año 1200. No, eso del año 1200 es un testimonio que dieron los seres intermedios a la comisión de contacto y uno de los miembros del foro lo escuchó contar y lo escribió en un libro. ¿Está Eso documentado? está documentado así, como testimonio de lo que la comisión de contacto contó, ¿sí? Pero ¿Estará en un la caso, página de la organización? perdón, ¿Estará en la página de la organización? Si uno lo busca, ¿cree que lo encuentre? yo lo tengo y te lo voy a pasar después. Yo tengo Ok, ese libro, es un libro que se llama El nacimiento de una revelación de Mark Kulick. ok. También, sí, Lo escucho, perdón. no, dime tú primero, Otra por favor. pregunta. ¿Hay acceso al listado de las 181 preguntas que se hicieron al inicio? Están ¿Tuvieron respondidas en el libro de Durantia. Lo sé, pero no importa. ¿Estará el listado? Las, ¿Podrá uno? no, las preguntas desaparecían, los reveladores las hacían desaparecer, ellos Sí, las hacían sí. Pero a desaparecer. nadie se le Una vez ocurrió ponerlas por fuera en una hoja de papel y guardarlas como un testimonio o las, algo. los reveladores las hubieran desaparecido, las desaparecían No existen, todas, no ya no existen. existen. No, Ok. pero están las respuestas. Así que bueno, en un caso, un detalle importante que quiero mencionarles, que quede registrado. El doctor Sadler compartía las revelaciones verbales, que es que primero la doctora Sadler tomaban notas de todo lo que escuchaban, anotaban, pero después ellos tuvieron una secretaria, que después fue su hija adoptiva, que escribía todo lo que los reveladores decían, me imagino que en taquigrafía, porque si era secretaria, en aquella época no existía una secretaria que no fuera taquígrafa, y después los copiaba a máquina. Esas cosas, toda esa información que fue enorme, muchísima información de todo tipo, la compartieron con académicos. Y oh casualidad, que académicos que trabajaban, colegas del doctor Sadler, y enseñaban en la misma universidad que él enseñaba, que era la Universidad de Chicago, gente de la universidad, académicos, egiptólogos, historiadores, de varias ramas, arqueólogos también, utilizaron términos en artículos publicados entre el año 1906 y el año 1924, en donde utilizan palabras que son exclusivas del libro Durantia.
Y la ciencia, el ámbito científico, les atribuye a esos señores haber creado esos términos, cuando ellos solo los copiaron. Lo que Y pasa es hay que los libros, ya, ¿eh? como los manejaban ya, tenían conocimiento de ellos, los ocuparon. Claro, pero es posible que el doctor Sagler les haya autorizado, porque en aquel tiempo no había requisito de secreto. Entonces es lo mismo también que pasó con las 500 preguntas después que usted dijo que aparecieron, ¿verdad? Por parte de ellos, 500 preguntas también desaparecieron. No hay un listado de esas 500 preguntas. No, las preguntas desaparecían, pero aparecían las respuestas, que son los Pues sí, documentos que están en el libro Durante ahora. comprendo. Todas las respuestas aparecían manuscritas materializadas. Por último, Y Ronita, perdón. ¿Quién organizó el orden de los documentos? los ¿Los reveladores, reveladores o los de la comisión, digo, los del no, foro? los reveladores no les permitieron hacer ningún cambio, solamente les permitieron hacer un índice, que ellos les llamaron un volumen aparte, les llamaron los reveladores, que es el índice, y les permitieron poner títulos y dividir los documentos en secciones. O sea, si ustedes están familiarizados con el contenido del libro Urantia, van a ver que a veces hay un subtítulo que no encaja muy bien en lo que dice después. Esos subtítulos los crearon la comisión de contacto o el doctor Sadler. Le puso un subtítulo basado más o menos en el contenido. Pero hay subtítulos que yo los veo y yo les pondría un subtítulo diferente. Pero en ese momento acuérdense que no habían computadoras, todo era escrito a máquina o a mano. ¿Y No los existían. números? ¿Y los números y eso fue también por parte de la organización? El documento 1, documento 2, o sea, el orden, la individualidad de cada documento fue dado por los reveladores. El contenido de los documentos fue dado por los reveladores. El prólogo íntegro fue dado por los reveladores. Pero lo que se les permitió fue capitalización, o sea, poner mayúsculas, comas, tildes, ponerle Grama- el documento 1 y el título del documento, esas cosas, pero no el contenido. El contenido no lo podían tocar. Ok, muchas gracias. Otra, no, de nada. Toda la información que se dio entre el año 1906 y 1924 fue esas informaciones, perdón, escritas a máquina, o sea, redactadas a máquina por la comisión de contacto, nada de eso está copiado en la revelación. Sí están en la revelación repetidos por los reveladores muchos de los conceptos que habían dado verbalmente, pero no lo que quiero decir es que nada de lo que estaba en los textos revelados verbalmente fue copiado en la revelación. Lo que está fue incluido por los propios reveladores. Eso es importante saberlo, porque hay gente que cree que los textos dichos verbalmente fueron transcritos y le atribuyen la autoría al doctor Sadler a la hija adoptiva. No es así. Eso es una falacia, una cosa que no es cierto. Perdón, hermanita, una última pregunta. Es que mire, aquí me llama la atención. Cuando se entregó la parte de Jesús, dice, la base para esta narración fue suministrada por el ser intermedio secundario a quien fuera encomendada la custodia superhumana del apóstol Andrés. Ahí no me queda claro, ¿superhumano es porque ya había muerto? El custodio suprahumano significa que durante la Porque vida del apóstol Andrés, él tuvo un ser intermedio de custodio. Suprahumano aparte, es el intermedio. aparte del serafín que le corresponde. Exacto. Los apóstoles, al menos se dice de Andrés, seguro que todos los apóstoles tenían su serafina guardiana y un ser intermedio también. O sea, su par Porque, seráfico y un ser intermedio. Las dos sí, cosas. porque el libro no dice que debamos tener un ser intermedio No, que nos custodie, ¿verdad? no, Que nos custodie. solo en ciertos casos especiales, como Pero el lo caso de menciona el los libro, apóstoles.
¿Lo menciona el Eh, libro? hubi- Está implícito, ¿O lo deduce y por este texto? no, también está en el libro, lo voy a buscar y después te lo paso. Ok, Sí, gracias. sí. Los seres intermedios prestan ese servicio por orden del gobierno divino del planeta, ¿verdad? No por motu propio de ellos. Son los secundarios nada más los que prestan ese servicio de guardianes, de complementarios a a la guardiana seráfica. Yo me atrevería, perdón, y yo intervengo ahí un momentico, yo me atrevería a decir que no necesariamente guardianes, sino como ayudadores, porque yo tengo entendido que los seres intermedios pueden hacer manipulación de la materia, lo que no pueden hacer los serafines o las serafinas, guardianes, ellos, los seres intermedios hacen manipulación de la materia, entonces yo, esa es una apreciación muy personal, que puede ser que sean ayudadores, ayudadores en algún aspecto, digamos, de manipulación o de apoyo, digamos, del serafín. De pronto, cuando es necesario, no sé, se dice que, por ejemplo, la piedra de la tumba de Jesús la movieron los seres intermedios, porque ellos tienen digamos, ese poder o esa propiedad, pues, de hacer manipular materia. ¿O son Ellos los que se también son llevaban las hojas también, ¿va? A lo mejor son los claro, que retiraban las ellos hojas. son seres materiales igual que nosotros, lo que pasa es que otro tipo de materia, creería yo, que no proyectan la luz, por eso no lo podemos ver, pero entiendo que ellos se pueden dejar ver cuando así son autorizados o así lo desean ellos. Bueno, gracias, Esthercita. Espero que Octavio haya quedado satisfecho y entonces le damos el turno a Omelin, que ya ratito tiene su manita levantada. Omelin, por favor. Mi pregunta específica era que yo no entiendo, todavía no entiendo esa parte, cómo fue ese proceso que se reveló la quinta revelación y cómo estas personas lograron hacer el contacto con estos seres celestiales. El contacto no fue iniciado por ellos, el contacto fue iniciado por el gobierno divino, por los seres divinos, mejor dicho. Los seres intermedios solicitaron esa revelación. El método de entrega de la revelación fue establecido por los seres divinos, por los reveladores autorizados por los ancianos de los días y dirigidos por Melquisedec, por varios seres Melquisedec. En el caso específico de la revelación de Jesús, fue bajo la dirección de un hijo Melquisedec. Y además, cuál- ah, cu- la, los, el ser humano, el durmiente, era miembro del cuerpo de reserva del destino. ¿Qué significa ser un cuerpo de reserva del destino? Significa que esa persona está consagrada de todo corazón a hacer la voluntad del Padre, dedicada a servir a la humanidad sin esperar recompensa alguna, y que ha sido integrado y entrenado en su mente profunda en el servicio del cuerpo de reserva del destino. Significa que esa persona, en un nivel de su mente no consciente, mi querido gatito, esa persona aceptó prestar ese servicio. Entonces, el ser que estaba durmiente aceptó cumplir esa función de ser la vía material a través de la cual los distintos seres divinos reveladores podían incorporarlo y utilizar su cuerpo para comunicarse, pero no utilizaron su mente. Él no se enteró nunca de lo que sucedía ni le importaba. Fue durante el sueño, en muchas sesiones a lo largo de más de 30 años. Esa fue En la otras metodología. palabras, en otras palabras más sencillas, como se dice en la Biblia, era una persona santa. Claro, una persona dedicada al servicio del Padre y al servicio de la humanidad sin esperar recompensa alguna. Eso Entonces, también incluye, eso también incluye que la persona sea eunuca. no, ese señor era casado, tenía su Ah, esposa,
era un ser humano normal, trabajaba, tenía un trabajo normal, su vida religiosa era normal, tranquila, no era, era un corredor de bolsa, o sea, tenía una vida normal, pero en las noches los seres divinos podían comunicarse con los seres humanos a través de utilizar las cuerdas vocales de ese señor. Pero curiosamente, en algunas ocasiones, las voces que se oían eran todas diferentes. Entonces, a mí me parece que hubo una combinación de métodos para poder comunicarse a través del durmiente. Lo que sí me parece un misterio es cómo se materializó el libro. Eso para mí es un misterio. Es un misterio. Los documentos aparecían Para materializados. todos. Sí, Claro, exacto. imagínate que yo en mi casa así de la nada, yo le hago una pregunta a Dios y de pronto el día siguiente de la nada veo un libro ahí que aparece así de la nada y yo, ay, ¿y este libro dónde Sí, apareció? Sí, Yo le y el estoy libro pidiendo plata y aparecían, estoy esperando a que me lleguen los billetes ahí. aparecían papeles escritos, papeles. O sea, era eran un papeles alto, sueltos. no, o sea, no estaba en forma de libro, eran papeles papeles normales. Imagínate, ¿viste las resmas esas que se ponen en las impresoras? Bueno, un alto así, todo manuscrito, puesto ordenadito en su debido orden, y la comisión de contacto se ocupaba de transcribirlo a máquina y después leerlos en el foro y se elaboraban más preguntas y así sucesivamente. Ah, o sea, yo tendré que buscar ese documental porque esa parte no sale en el libro Durante. No, no, eso no está en el libro, pero Porque el libro sí, Durante empieza con un prólogo y en el exacto, prólogo nada más te dice de qué trata el libro, es como una introducción. claro, el prólogo es como un diccionario muy Pero complejo, muy como usted difícil. dijo, como usted dijo, de pronto yo me salté a la parte 4 que habla de la vida de Jesús. O Yo sea, no también. Por seguí el por orden. ahí Estaba empezamos la leyendo hasta la parte mayoría. 1 y me salté a la parte 4. Por ahí empezamos la mayoría. Mira, quiero leer lo que dice, la cita que encontró Pablo acerca de la misión una de las tantas misiones de los seres intermedios. Dice, hoy día, está en el documento 77.8.13, dice, hoy día les corresponde desempeñar de forma inadvertida la tarea principal de asociado de enlace personal con aquellos hombres y mujeres que constituyen el cuerpo reservista del destino del planeta. Muy seguramente Andrés en su momento era un miembro del cuerpo reservista. Dice, la labor de este grupo secundario, competentemente secundada por miembros del cuerpo primario, produjo la coordinación de personalidades y circunstancias en Urantia que indujeron finalmente a los supervisores celestiales del planeta a iniciar aquellas peticiones que resultaron en el otorgamiento de los mandatos que hizo posible la serie de revelaciones de las cuales forma parte esta presentación. Probablemente los apóstoles o algunos de ellos formaron parte del grupo de reservistas. Este comentario seguro es de Pablo. Y por eso un intermedio secundario está designado para su custodia. Ya, Eh, volviendo al tema de los eunucos, hay una cita bíblica que muchos cristianos han malinterpretado porque el apóstol Pablo dice algo relacionado con ser eunuco, que dice, yo les aconsejo que sean así como yo. Y entonces, como de ahí la gente empezó a decir que para tú ser santo tienes que ser eunuco, y ahí surgieron algunas religiones que fuerzan a las personas a ser eunucas. Y entonces los reveladores dicen que si todos hubieran tomado en serio ese versículo, ya desde cuando nos hubiéramos extinguido. Exacto. Y eso es era que porque Pablo era misógino. Pablo no soportaba a las Lamentando la mujer. mujeres y él entreveró su creencia y su aversión a las mujeres en la enseñanza que daba. Y Y ahí de ahí viene las religiones cristianas que no dejan le damos, participar a las mujeres en el culto. es todo le eso. damos la palabra a Nubia. Nubia. No, no, Pablito, no sale en Saturno, el apóstol Pablo, no tú. Gracias, Esther. Lucy, perdón. Es que yo te quería preguntar, casi se me olvida. No, el problema tengo es que se me olvida. Hablando ahorita hace ratico que estabas explicándole a otro señor, dijiste, me pareció oírte
Yanine, que dijiste que la comisión de contacto podían ponerle las mayúsculas, era para lo que los autorizaron, y poner tildes, comas y puntos. Eso, En eso caso de, es, nece- en caso eso, de necesidad, si era necesario, es que lo una coma o un único, punto te cambia el concepto, te sí, lo cambia lo que único, dices. claro, pero no podían alterar el texto, podían, por ejemplo, si había que en lugar de una coma ir un punto y coma, no sé, cuestiones Ah, netamente de ortografía. Podían poner letras mayúsculas o quitar una letra mayúscula si era necesario, si no era, qué sé yo, ese tipo de cosas, pero no podían tocar el texto. Igualmente, cuando las placas estaban hechas, o antes que se hicieran las placas, se hizo una revisión. Los seres intermedios les avisaban, hay muchos errores, revisen, pero no les decían cuáles eran los errores. Que ellos trabajaran y buscaran, y muchos errores fueron corregidos. Y al final, los seres le preguntaron, la comisión de contacto a los seres intermedios, si finalmente estaba bien. Dice, todavía hay algunos errores, pero bueno, así pasa. O sea, que estaba bastante bien, pero no estaba, estaba perfecto. No estaba perfecto, porque es como también el propio libro dice, todo lo que toca la mano humana no se puede considerar perfecto. Claro, y menos en aquella época. No, ahora nosotros tenemos computadoras y tener una inteligencia computadora artificial y no ocurrir. no, Este, y ahora y, inteligencia artificial encima. Bueno, está bien. pero en aquella época era todo a pedal, era Y a clac, clac, clac. te iba a hacer otra pregunta ya más personal. Me pareció entender que tu esposo conocía el libro Durantia cuando tú no lo conocías. O sea, él lo conocía y tú no. Por el libro de Dante, sí. Y él Así no te fue. lo mostró, Sí, yo fui a una conferencia de él. tú ibas, pero él ya lo conocía y después de eso fue que tú lo conociste, lo leíste. No, yo conocía el libro por mi lado. Y cuando vi un anuncio de una conferencia y leí el anuncio y de qué se trataba, yo fui, porque era el libro Durantia. Entonces así fue. Jaime no era tu esposo todavía. No, ni lo conocía personalmente, lo conocí porque fui a la conferencia. Ya, ya entendí. No, pero es que fue mucha suerte. Gracias. Gracias a ti. Bueno, quería que notaran que en el chat eh, sale Satur, puso el PDF del libro que estaba mencionando yo, Ginny. Y así Exacto. que, Octavio, tú lo estabas pidiendo. Y Ahí también, lo pues, tienen. el que quiera, pues, aproveche y lo puede bajar ahí en su computadora en este momento. Solo le dan clic a la figurita del PDF y lo pueden bajar y lo graban donde ustedes quieran. Bueno, Esthercita, tienes levantada la mano. ¿Quieres Sí, intervenir? yo quería hacer una pregunta respecto a lo que hablábamos al inicio. Bueno, y de pronto que aprovechando que hay personas aquí que ya muchos años leyendo, yo hasta ahorita, 2025, cumplí 10 años de conocer el libro Durantia y he tenido la oportunidad de leerlo completo 2 veces y ahí en promedio unas 3 veces, digamos, pero sí quisiera escuchar, por ejemplo, bueno, Janine creo que lleva mucho más tiempo, Pablo incluso, que tiene un poco más, Norma. Y digamos, en alguna ocasión yo escuché a alguien decir que en la medida en que se leía el libro y se volvía a leer, la comprensión era diferente. Entonces, yo soy absolutamente testigo de eso, de que una vez uno lo lee, bueno, entiende más o menos, y en la medida en que uno va leyendo y va leyendo, por ejemplo, el documento, los 5 primeros documentos del Padre Universal, yo los he leído por ahí 10 veces. O sea, para mí es un deleite leer esos documentos. Entonces, en la medida, porque yo soy de las que pienso algo, que para uno amar a alguien tiene que conocer a ese alguien. Si uno no conoce a ese alguien, uno no puede amar, o sea, no es posible amarlo.
Entonces funciona con los hijos, funciona con el papá, con la mamá. Y bueno, yo decía, para conocer, para poder amar al padre, pues además de que eso es algo que nuestro ajustador nos coloca ahí como en ese deseo, ese anhelo, ¿no? Pues tenemos que conocer un poquito de qué se trata. Entonces, en la medida en que yo siempre que leo esos 5 primeros documentos del libro para conocer un poco más al padre, siempre hay una comprensión nueva, siempre hay una comprensión nueva. Y esa comprensión me lleva a que mi mente se expanda. Y como dicen por ahí los neurocientíficos, que cuando la mente se expande, o sea, cuando se introduce el conocimiento de algo, esa mente ya no vuelve a ser nunca más igual que como era antes. Entonces, el tema de uno leerlo y volver a leer y volver a leer, se va ampliando un poquito más la comprensión, el entendimiento de lo que se está de pronto leyendo. Y eso nos lleva también a que nosotros interioricemos, porque entonces es pasar de aquí del intelecto a acá al corazón, lo que llaman un poquito el tema de la coherencia, ¿no? Coherencia de mente sintonizada pues con el tema emocional. Eso nos va ampliando y nos va llevando a ese deseo de amar al Padre, de hacer la voluntad porque lo conocemos, ya no temerle como nos venden las religiones del temor de Dios, porque una cosa es amar y otra cosa es temer. Y, y bueno, y eso va fundamentando un poco nuestro sistema en el que se fundamentan, digámoslo, valga la redundancia, ese sistema o esas creencias en el que se fundamenta o donde se cimentan más bien nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Hablábamos un poquito de las personas que han conocido el libro Urantia y que han abandonado con algunos argumentos un poco, a mi modo de ver, muy, muy ligeros, argumentos muy superficiales. Y yo pienso que es que no, de pronto no se ha interiorizado, no se ha llevado acá y no se vive la experiencia. Yo Es, siempre, y en los grupos que yo he estado, siempre digo y siempre insisto mucho, yo ven, dime cómo hago eso. Cuando dejé de encontrar respuestas del cómo, porque yo decía, no, hacer la voluntad del Padre, pero ¿y cómo hago yo la voluntad del Padre? Yo dejé entonces de preguntar ya, de pronto las personas que me conocen ya saben que ya no pregunto tanto, porque yo decía, de pronto las respuestas de una persona que tiene un poco más de conocimiento, eso funciona, y Pablo se ríe, porque yo soy muy preguntona, ¿no, Pablito? Entonces, yo digo, y pensaba yo, esa persona me lo dice desde su experiencia, pero como el Carnaval de Barranquilla, el que lo vive es el que lo goza. Si yo no buscaba la forma de yo vivir esa situación o de yo vivir esas interrogaciones que yo misma tenía, de buscar adentro y de yo mismo hallar la respuesta dentro de mí, porque créanme, dentro de nosotros está la respuesta a absolutamente todo. Y como decía Luis Hay, que me encanta leerla, ella decía, todo lo que necesito saber se me revela. Si no se me revela es porque no lo necesito o es porque yo no he llegado a ese nivel de comprensión. Entonces, cuando las personas de pronto que conocen esa delicia que es el libro de Urantia, porque para mí no hay otra descripción, sino es algo que es como un bálsamo, una delicia. Y van a buscar respuestas a otras cosas, en otras cosas donde no hay tampoco una base. Yo pienso que ahí tiene mucho que ver la fe. Eh, pues caramba, siguen y siguen buscando y buscando y buscando y buscando y realmente nunca van a encontrar la respuesta porque no buscamos dentro, no buscamos dentro. Pero yo sí digo, el libro Urantia sí es un fundamento muy, muy importante para todo aquel buscador que no se conforma con cositas superficiales. Hay que llegar al fondo. Y los reveladores realmente nos están colocando la información, pero esa información, llevarla acá, ese trabajo ya es nuestro. Ese trabajo
ni por más que preguntemos. Así es, ese es el Entonces, punto. desde ese punto de vista, pues la pregunta pues para Pablo, para Yanni, y es, ¿a qué profundidad es necesario? Yo pienso que hasta el día que nos vayamos, pero ¿a qué profundidad podemos nosotros decir, ya estoy en qué porcentaje puede estar de profundidad con la información que tiene el libro antes de salir a buscar que los Anunnakis, que los reptilianos, que los pleyadianos, que los arturianos, que los Hurma? Yo sé de todo esto porque yo he leído, pero siempre todo me lleva a lo mismo. Busco dentro de mí, apelo al espíritu de la verdad y créanme, esto es una cosa infalible. Esto es magia, responden porque responden, es mágico, es una cosa, yo digo, y a veces ya en estos momentos yo me aterro de la velocidad con que responde. Es una cosa increíble. Entonces quisiera escuchar un poquito de la experiencia que han tenido con ese tema de buscar y buscar afuera, no sé. El punto principal en lo que tú has dicho está buenísimo, es que el libro Durante es información intelectual. Si la información contenida en el libro, hay información que es datos, datos cósmicos, datos astronómicos, datos de historia, etcétera, etcétera. Pero hay una parte que es una enseñanza espiritual para vivirla. Entonces, si la creencia intelectual no se transforma en fe viviente, en renacimiento del espíritu, en consagración sincera a hacer la voluntad del Padre de todo corazón, ese es el problema. Es una creencia intelectual y la creencia intelectual es el que está afuera, por así decir. No ha entrado, no ha pasado la puerta de la fe viviente. Entonces, eh, como dijo el Maestro Jesús, si un creyente declarado, uno que dice que cree, no produce los frutos del Espíritu, está muerto, muerto en espíritu, ¿verdad? Entonces, quiere decir que no ha renacido del Espíritu. El punto con la revelación de Urantia es la conciencia cósmica y la percepción espiritual. La conciencia cósmica la adquirimos leyendo el libro, reconociendo que es verdad y aprendiendo las realidades que nos enseña, y la percepción espiritual la aumentamos creciendo en espíritu, creciendo en alma, creciendo en amor divino, viviente, manifestado a través de nosotros. Entonces, el que da el paso de la fe viviente, el paso del amor divino manifestado en nosotros, ese es el que crece y continúa y no le falla. Es como dice un amigo que vive en Bélgica, el que tiene el fuego encendido en el interior, que está en llamas espirituales de amor, de entusiasmo, de fe. Pero esa fe necesita, como el alma y el crecimiento espiritual, no basta con entrar por la puerta, pasar la puerta del renacimiento espiritual. Hay que continuar creciendo, porque si no alimentas el alma, es como cuando ayunas, no comes, no comes, no comes y pasan los días. ¿Qué pasa? Te debilitas. El alma necesita alimento espiritual y ejercicio espiritual. El alimento espiritual viene del Padre, se reciben en los dones divinos, en los valores, en la experiencia espiritual con el Padre. Una de las herramientas principales de la revelación para el crecimiento espiritual es la oración y la adoración. Orar, hablar con el Padre con confianza, como quien habla con un amigo, y después escucharlo. Eso es lo que no hacemos. ¿Cuántas personas conoces que después de orar escuchan, dedican un tiempo de receptividad silenciosa a estar en comunión con el Padre y escuchar su respuesta? Escuchar entre comillas porque le habla al alma, no le habla a la mente. Puede hablarle a la mente, pero no es lo normal, lo común, digamos. Le habla al alma, le da dones al alma. La respuesta del Padre viene en sus dones, en su semejanza con Él. Esa es la respuesta del Padre, es la respuesta más hermosa, mucho más necesaria, mucho más importante, mucho más válida, mucho más valiosa para nosotros y de realidades reales que se integran en nuestra alma, que simplemente escuchar unas palabras. Puede suceder, no digo que no, pero la realidad del Padre es en la semejanza con Él, que nos da en los valores y dones que nos da al alma y la transformación de la mente, que es lo que tú acabas de decir. Gracias, Esther.
Sí, gracias por esa explicación, Jenny. Em, bueno, estoy viendo la manito de Octavio y la de Chuyita. Yo creo que Octavio no se molesta si dejamos que Chuyita nos hable porque se nos había perdido. Así que, Chuyita, adelante, por favor, con tu Gracias, Lucy, pregunta. gracias. Sí, bueno, mi pregunta ya fue respondida por Jenny y por Esther. Pero bueno, igual quería recalcar esto que me llenó bastante. De hecho, le tomé captura y se los voy a leer, que es precisamente lo que estaba leyendo Jenny, lo que estaba diciendo Jenny sobre la percepción espiritual. Y es como con lo que me quedo esta vez, ¿verdad? Porque prácticamente la teoría sobre la expansión y todo eso del universo no, todavía no estoy como capacitada, pero todo lo que es espiritual me llena bastante. Y dice, una vez que mis hijos se hagan conscientes de la certeza de la presencia divina, esa fe abrirá su mente, en- ennoblecerá su alma, fortalecerá su personalidad, aumentará su felicidad, intensificará su percepción espiritual y realzará su poder para amar y ser amados. Entonces, básicamente yo me quedo con eso porque eso es lo que me llena y vaya que hay muchísimas cosas en el libro que yo realmente no entiendo. O sea, yo quisiera leerlo desde el principio, pero me hago como algunos o muchos que nos saltamos hacia la vida de Jesús, que es lo que básicamente entendemos un poco más, algunos que no somos tan intelectuales, ¿verdad? Pero yo pienso que la fe sin frutos no viene No es fe. no viene a fortalecernos mucho, ¿ves? O sea, podemos rellenarnos del libro de Urantia y leerlo una y otra vez, pero si no viene con esos frutos de amor, de pues siento que nos falta pues en ese sentido, ¿verdad? Pero me encanta verles, me encanta escucharlos, aprendo muchísimo, muchísimo porque pues obviamente yo no soy tan intelectual, ¿verdad? Pero sí me llena mucho, me aprendo bastante de verlos a todos y me encantó la historia de Jenny, o sea, me encanta cuando ustedes comparten su historia, conocerlos un poco más, verlos así tan humanizados, tan llenos del espíritu, me encanta. Saludos para todos y gracias por escucharme. Qué Gracias. lindo, Gracias, Rita. Un gracias, detallito Chuyita. nada más te quiero decir, Chuyita. La Sí, fe, a lo que tú leíste, que está excelente, perfecto, resume perfecto el maestro, la fe es creer y seguir las instrucciones. Eso es sí, fe, eso es la fe viviente. La fe viviente es experiencial, es experiencia con Dios dentro de nosotros. Por eso es fe viviente. Entonces, fe es creer y hacer, sí, vivir la enseñanza divina. Y entonces viene el crecimiento. Y ese crecimiento es el que te da la certeza, la fortaleza, el amor, todo claro, lo que se necesita para continuar creciendo. Por eso hay personas que si solo tienen una aceptación parcial, dudosa, bueno, pasan esas cosas que tú mencionaste. sí, así es. Ujú. Gracias. A ti. Bueno, continuando, entonces tenemos a Pablo y tenemos a Octavio. Octavio, a ver si Pablo nos aguanta. A ver si... Gracias, hermano. Ajá. Gusto en saludarlos otra vez. Hermanita Jenny, fíjese que usted hizo ahí unos apuntes de por qué el libro de Urantia es verdadero. Yo le invitaría a que agregara esto de lo que comentó la hermanita Esther. El libro de Urantia tiene algo maravilloso que es cuando tú lo vuelves a leer, te da más información. Por ahí decía un hermano, no recuerdo quién, que es como una cebolla, que le vas quitando capas y te va dando más información y más información y más información. Y yo lo he experimentado y doy testimonio de ello. Yo Entonces, esa es también. la naturaleza del libro de Urantia. Entre más te vas preparando, te vas profundizando más espiritualmente. Y Ujú, eso puede ser otro testimonio que pudiera usted anotar ahí en su listita que dio hoy, por ujú. qué el libro de Urantia es verdadero.
Bien. Otro punto, el del caso de los hermanitos que pues creo que nos enteramos ahorita que se han retirado un poco. Yo pienso que no se han retirado, es que es simplemente su evolución de manera personal requieren que ellos hagan este tipo de análisis, porque no todos, espero no ser uno de ellos más adelante, pero no todos tenemos la suerte de haber pasado por muchas cosas que nos dan ahora la certeza de que estamos completos y ya no necesitamos más búsqueda. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia pasada ya nos revolcó y nos llevó por todos lados. Y yo me siento afortunado y me considero de esas personas que ya no tengo más que experimentar porque llegué completo al libro Durante, y yo se lo agradezco a Dios. Qué Y lindo. por esa razón pienso que a mí no me va a pasar. No digo que no, ¿verdad? Pero yo les aseguro que ellos van a regresar. Y van a regresar más fortalecidos porque, pues para eso es esto, ¿no? Y el libro Durante te da esa gran bendición, ese privilegio. Y pues a ellos les falta, definitivamente les falta, pero aquí los veremos más adelante, se los puedo asegurar. Y referente a una pregunta que voy a aprovechar ahorita que está usted porque es difícil y también sus conferencias siempre son breves y anda corriendo toda la vida. Le voy a preguntar esto porque a mí me llama la atención. Tengo yo una idea, pero quisiera escuchar su punto de vista. Mire, en el documento 55, donde habla de las edades de oro, te dice, sin embargo, existe cierta penalidad inevitable que acompaña a la existencia mortal en dichos planetas evolucionarios avanzados. Están hablando de las etapas de luz y vida. Cuando un mundo establecido progresa más allá de la tercera etapa de luz y vida, todos los seres ascendentes están destinados, antes de lograr el sector menor, a recibir algún tipo de asignación transitoria en un planeta que está pasando por etapas más primitivas de la evolución. Ese se puede decir que es el contexto. Pero ahora yo voy a mi pregunta. Dice, cada una de estas edades sucesivas representa logros en avance en todas las fases del progreso planetario. En la etapa inicial de luz, la revelación, a esto voy yo, ese es el punto, la revelación de la verdad fue ampliada para comprender la operación del universo de los universos. Fíjese, hasta esta etapa se da la información del universo de los universos, ni siquiera del universo maestro, ¿sí? Luego, mientras que en el estudio de la deidad corresponde a la segunda edad, en un intento de aferrar el concepto protegido de la naturaleza, misión, ministerio, asociaciones, origen y destino de los hijos creadores, el primer nivel de Dios el séptuple. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que a estos planetas promedio, quiero decir, se les da hasta ese momento y a nosotros como urantianos, con tanta problemática, con tanta inmadurez, porque la verdad si hacemos un promedio del planeta, somos un planeta muy atrasado, que la verdad se me hace que no debemos tener el privilegio de tener esta información, pero la tenemos. ¿Por qué se nos adelantó? Pero no nada más esto, hermanita, se nos adelantó hasta todo, porque si ustedes han leído con detenimiento el libro, nos dan hasta lo que es el absoluto, ¿sí? Absónito, el supremo, lo infinito. Entonces, estamos súper adelantados en información. Entonces, mi pregunta hacia usted, ¿por qué cree que se hizo este adelanto tan impresionante si deberíamos de esperar hasta la tercera etapa de luz y vida? ¿Por qué fue así? Gracias. Espero haberme explicado. Porque nuestro príncipe planetario titular es Cristo Miguel el Soberano. Y el contenido del libro Durantia, no creas que él no tuvo nada que ver. Él seguro que él fue parte del orden de los temas y del establecimiento de lo que se podía revelar, porque él no dice ni una palabra directa, Cristo Miguel, excepto todo lo que dijo siendo Jesús. Observen, no hay ni una sola palabra de Cristo Miguel directo en el libro Durantia. ¿A qué se refiere? No hay una comunicación, palabras expresadas por Cristo Miguel, excepto todo lo que dijo siendo Jesús de Nazaret y en sus manifestaciones morontiales, sus apariciones. Pero él tuvo todo que ver en la revelación del libro Durante. Entonces, ese es el dato que para mí explica por qué tenemos enseñanzas tan avanzadas. Porque tenemos Además que dice,
Además que dicen, cuando hacen el resumen, dicen, en palabras modernas. Entonces, como si él supiera todo lo que, pues de hecho sabe, ¿no? Todo lo que venía. Sabe, En sabe. palabras, en palabras modernas, el sermón de la montaña dice tal cosa y le pega a lo que aplica hoy en día. Yo sí quisiera escuchar a Pablo que bajó la mano. Sí, Yo ¿Qué tengo iba? Yo también algo más estoy que, esperando a Pablo. sí, sí, un Pablito. segundito, ya sí, porque ya estamos cerca del final. Solamente quiero decir sobre el tema de las capas en la mente, las capas del libro. No están en el libro las capas están en nuestra mente. Somos nosotros, es nuestra capacidad la que va aumentando y siendo más capaz de percibir lo que está ahí. Lo que está ahí siempre ha estado ahí. Nosotros no lo entendíamos o no lo veíamos y a medida que vamos avanzando y vamos creciendo porque amamos esa verdad, y porque nos esforzamos por vivirla, entonces aumenta nuestra capacidad de comprensión. Por eso, las dos finalidades esenciales del libro de Urantia son exactamente esas. Por eso es que vamos avanzando en comprensión. Ahora sí, Cierto, Pablo, adelante, por cierto. favor. Gracias. No, yo iba a comentar algo. Primero, saludos a todos. Gracias, Jenny, por la presentación. Me encantado de verlos a todos. Hablo rapidito porque sé que estamos cortos de tiempo. Era con respecto a lo que dijo Esther y que casualmente mencionó ahorita también Octavio. Pues en el transcurso de más de 30 años yo he leído el libro un montón de veces, ¿sí? Y sí he notado que mientras más leo, puedo todavía a estas alturas agarrar un documento y como si lo estuviera leyendo por primera vez. Porque claro, el contexto aumenta. Uf, y al contexto poder aumentar, puedo ver detalles que pasaban desapercibidos en las primeras lecturas, porque ya el entendimiento varía, cambia totalmente. También decía Esther que si hay un límite, por ejemplo, ¿no? Hay un momento en el que tal vez ya no nos dé. Yo no podría decirlo por experiencia propia porque no he llegado a ese punto. O sea, yo mientras más leo el libro, más le logro sacar cosas nuevas. Y esto hace que sea impresionante. Y desde todo el punto de vista. Por ejemplo, saben que a mí me encanta la ciencia. Y entonces si me pongo a ver, a analizar el libro Urantia desde el punto de vista de la ciencia. Y yo digo, es que es increíble. Hay gente que dice, no, que hay cosas desactualizadas. Muéstrenme una. Porque yo me jacto de estar al día con las cosas que salen y me pongo a corroborar y no, muéstrenme una todavía. Está Muy bien. total y completamente vigente hasta este momento. Sí. ¿Puede haber un máximo de crecimiento en cuanto a valores? No, pues obviamente no, porque por lo menos no mientras estemos en el planeta, ¿no? Lo más que puede pasarnos a nosotros mientras estamos en el planeta y llegamos a un punto de crecimiento de valores ideal sería fusionarnos, pero eso no significa que llegamos a un límite, sino que apenas logramos un escaloncito por el que todos vamos a pasar aquí o allá. Y desde el punto de vista intelectual, yo pienso que el libro Urantia va a seguir nutriéndonos durante toda la vida por más veces que lo leamos, porque por lo menos esa ha sido mi experiencia. En particular, así lo capto y así lo veo. Decía también, bueno, mencionaron varios, lo de las capas. Definitivamente, yo le digo historia dentro de la historia. Yo pongo a leer el libro y bueno, listo. Como la tercera vez que leí el libro hace muchos años, logré captar una primera capa de fondo. Y así a medida que he ido avanzando veo capas de fondo. Es decir, información interrelacionada que está en el libro, pero que cuando nos aumenta la capacidad de entender y de tener una visión global, podemos profundizar en las capas y profundizar en las capas y profundizar en las capas. Y eso se entiende, así como se entiende en el libro, se puede entender en nuestra realidad. Por ejemplo, antes las personas veían el cielo y decían, bueno, ¿qué será esto? ¿Sí? No sabían. Y se hacían una idea, luces, no sé qué cosa, qué tal. A medida que la información fue avanzando, entonces, son estrellas, es como el sol, perfecto. Y ahora, ¿de qué están hechas? Y va avanzando y avanzando. Y mientras más avanzamos, más encontramos. Porque es como realmente, de hecho nos dicen los reveladores, que la mente nunca deja de aprender. Nosotros podemos llegar en cuanto a espíritu, a valores, llegamos a la perfección en espíritu, pero la mente sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces, me parece increíble. Y eso pienso que también puede pasar aquí y nos pasa a todos. Mientras más sabemos, más nos damos cuenta que somos totalmente ignorantes de un montón de cosas que faltan. Eso es lo que quería compartirles. Beso, abrazo a todos. Muchas gracias, Pablo. Ya nos Muy hacía bueno. falta, nos hacía falta tu intervención. Siempre esperamos que nos nutras también. Bueno, tenemos a Estercita y tenemos a Omelín. Bueno, ya se está acercando la hora también. Entonces le damos a Omelín, luego a Esther y después le vamos a pedir a Jenny
que nos hable, nos cierre el programa, pero que también nos dé algunos consejitos de lo que, cómo ella se ha mantenido así entusiasmada por el libro, cosas que nos pueden ayudar, porque es interesante ver la experiencia de los demás, aprendemos mucho. Entonces, esperamos que nos des esa ayudadita, Esther, o no, perdón, Omelí, y luego Esther. Bueno, a mí me da curiosidad saber si el libro, los mismos reveladores le pusieron el nombre de Urantia o fueron estas personas, porque a veces me pongo a pensar y cuando dice Urantia es como que si nada más hablara del planeta Urantia y esta revelación también habla de otros universos, de otros mundos, de otros planetas y de otras formas de vida. El título, un revelador lo dio en el mandato de publicación y se llama el libro Durantia porque es el libro que es para nosotros, para nuestra humanidad, para nuestro planeta. Es la revelación para nosotros. Por eso no es porque hable de el planeta, sino porque es para nosotros. El libro para los seres humanos, para la humanidad, para el planeta. Por eso se llama el libro de Urantia, de nuestro, de pertenencia. O sea, un libro exclusivo para nosotros de este mundo de Urantia. Es la revelación divina para la humanidad, para el crecimiento, Qué para que bueno, gracias. alcancemos el estado de luz y vida. Eso. Gracias por la aclaración. Mucho gusto. Esther. Bueno, yo quería compartirles un, es digamos como un método, algo que a mí me ha funcionado mucho y para que, que de pronto le aplique. Em, Creo que hace 8 o 15 días escuchábamos a la doctora Carolina, que ella insistía mucho en que nosotros éramos hijos de Dios y yo le preguntaba, ve, ¿por qué nosotros no nos creemos que somos hijos de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto creernos eso? Y bueno, hay una serie de creencias montadas ahí que tenemos que desaprender y tenemos que limpiar, pues digamos, creernos hijos de este Padre tan maravilloso es de pronto también considerar que tenemos los privilegios que tiene un hijo, ¿no? Y yo me pongo a pensar, los privilegios que tienen mis hijos conmigo tienen la prioridad total, o sea, cualquier cosa yo salgo corriendo y yo trato pues de darles absolutamente todo, también de disciplinarlos, pero, pero tienen absolutamente toda mi atención y todo mi amor. Entonces imagínense nosotros siendo hijos de Dios. Y yo le decía a la doctora, ¿por qué nos cuesta esto? Bueno, ella explicaba su técnica, recuerdan de pronto lo que asistieron a esa charla, ella explicaba su técnica, un mantra pues de todas las noches antes de acostarse, de repetirlo, soy una hija de Dios, perfecta, etcétera. Es como aplicar un poquito del tema de la programación neurolingüística. Pero para ir un poquito más allá, por ejemplo, a mí me sirvió mucho de traer este tema del conocimiento intelectual a bajarlo acá eh, in- identificar, por ejemplo, hay una parte, no estoy segura el documento, pero que dice Jesús que tiene más valor que un hombre conquiste su autodominio que conquiste una ciudad entera, algo así, dice. Y yo decía, caramba, pero ¿cómo conquistar nuestro autodominio? O sea, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr eso más siendo yo una persona tan impulsiva, tan reactiva? Porque yo soy era, voy en el proceso, pero, Todavía. pero, pero la identificación, fíjate, la identificación es el primer paso, ¿no? ¿Qué quiero yo mejorar? ¿Qué de pronto yo puedo encontrar que me genera problemas conmigo, con mis hermanos, con las personas con las que interactúo en el día a día? ¿Qué puedo yo identificar esas cosas que de pronto no están permitiendo que el Padre de una u otra manera se refleje a través de mí? Porque acuérdense, el Padre se está experimentando a través de nosotros. Somos un destellito de Él. Entonces, el identificar unas cosas, entonces empezar a identificar algo y poder cambiar el hábito. Entonces, yo identifiqué, bueno, el autodominio, cómo hago yo para controlar esto y cuáles son mis reacciones o cuáles son mis acciones que me llevan a mí, pues a estallar o a no controlarme y poder tener la conciencia de eso
y empezar a cambiar el hábito. Entonces yo apliqué varias técnicas, por ejemplo, me puse el, el, el cauchito acá y entonces cada vez que de pronto sentía el deseo de estallar, ¡tin! Me acordaba del cauchito y ya otra vez respira, céntrate, eso, y se va creando el hábito, ¿cierto? Jenny decía algo por el tema de la oración y de la adoración, ¿no? Realmente a veces no nos tomamos el tiempo para hacerlo y el el tomarnos el tiempo. Entonces yo empecé igual, 3 minutos porque no tengo tiempo, porque el día a día, porque la mañana, porque corre, corre. 3 minutos, voy a ampliar a 5 y a 5 minutos y de 5 ya pasar a 10 y ahora de pronto sentarme 30 minutos y yo decir, caramba, ¿cómo se me pasó el tiempo tan rápido? Son cosas que, créame, dar el primer paso y tomar conciencia y querer dar el primer paso, eso es lo principal como para ir bajando del intelecto al corazón toda esta información que nos va construyendo día a día. Porque creo que los reveladores por ahí también dicen, hay una frase que me encanta, dice, lo que eres hoy no es tan importante como puedes llegar a ser día tras día y en la eternidad. Entonces, ahí nos está diciendo, oiga, cada día es una conquista nueva y un objetivo a la vez, ¿sí? Cuando ya tenemos conquistado uno, vamos por el otro, pero tenemos que empezar y la invitación es a que empecemos, arranquemos, ¿sí? Los que ya empezamos, y bueno, chévere, pero siempre tenemos algo y como decía Pablo, no tenemos límite, mientras estemos aquí el último día todavía seguimos. Eso era lo que quería como aportarles. Gracias. Gracias, Esther. Muy interesante también, muy motivador. Te agradezco mucho las intervenciones que has tenido, la ayuda para guiar un poco las partes de las preguntas y todo. Y bueno, Jenny, tú tienes todavía tiempo para hablarnos y seguir deleitándonos. Y como diría Angelita, ve alistando una próxima, una próxima presentación, por favor. Nos dices cuando tienes el tiempo y el tema que te gustaría tocar, porque es un regalo para nosotros tenerte acá y compartir Es- todo esto que tú Para mí es un sabes. honor. Sí, Gracias. bueno, entonces tú tienes la palabra. Bien, gracias. Bueno, el autodominio es un fruto, el resultado de la transformación interior que el Padre nos da. Es natural. El autodominio no es una elaboración intelectual. Lo que mencionaste, Esther, es hermoso, es muy bueno, es todo útil y es la transformación del carácter. Ese es el carácter se puede transformar, lo dijo un señor maestro, se puede cambiar, se puede modificar, y se modifica sobre todo en la relación social con las personas, en el convivir con personas, en el tratar a las personas en el trabajo, en las tareas de servicio, todo lo que uno hace en relación con otros. Ahí es cuando se transforma el carácter. Pero el verdadero autodominio es un resultado de la transformación espiritual interior que el Padre nos da. Y en ese autodominio verdadero no necesitas pensar en autodominarte porque se produce de manera natural. Porque tú amplías tus capacidades, amplías tu comprensión, amplías tu percepción, amplías todo tu ser, creces en todo tu ser por esta recepción de los dones divinos, por esa transformación de la percepción espiritual, por el crecimiento del alma, por la recepción de los valores divinos en el alma y la transformación mental de la conciencia humana al conocer a Dios realmente dentro de nosotros. Y en ese transformarnos es esencial la comunión con el Padre. Nuestra relación viva, directa, personal con el Padre, una relación de amor divino viviente en la comunión con Él. Y una de las cosas más importantes es que aquello que nosotros identificamos como una necesidad que necesitamos transformar, pedirle al Padre ayuda, guía, que Él nos transforme, que Él convierta aquello que sentimos que tenemos que no queremos tener, se transforme en el bienestar, en la paz, en el amor, en lugar de ser un defecto, en ser una virtud. Entonces el Padre efectivamente nos ayuda y nos transforma.
Entonces, hermanos queridos, yo les agradezco que me hayan dado la oportunidad de estar con ustedes esta noche. Para mí es un honor servirles, un honor estar con ustedes, escucharlos, hermosos testimonios, hermosas comprensiones. Gracias por invitarme y será hasta la próxima. Bueno, te tomamos la palabra. Será hasta la próxima. Antes, Primero bueno, Dios. Normita nos ha hecho dos intervenciones por el chat. La primera, no sé por dónde está porque hay varios chats, pero la última está hablando sobre lo que Ginny y Esther hablaron ahorita. Por último, dice, está hablando de el documento 143, sección 2, párrafo 8, y dice, los frutos del espíritu son la esencia del tipo más elevado de autocontrol, ennoblecedor y regocijante. Aún el alcance máximo del logro mortal, el verdadero autodominio. Así que ahí tienen también una aclaración. Y Esther nos dice que entonces entiende que el autodominio es su objetivo y que llevo ahí que debe ejercitar la tolerancia y la calma. Pero qué interesante, Jenny, la diferencia que acaba de hacer sobre lo que es el cambio o el cambio que podemos hacer sobre el carácter y la diferencia con lo del autodominio. Moldearlo, sí, muy bien, Sí, excelente. sí, eso no lo había, o sea, no lo Mira, tenía, no lo sí, había claro, discernido. y me hizo entender entonces más bien que el objetivo es ese, o sea, finalmente es que se desplieguen los frutos del espíritu, pues en el tema del autodominio, pero entonces ejercitar otras cosas que nos llevan a eso. ¿M? Ejercitar la tolerancia, ejercitar la calma, ejercitar centrarme, en Ento- fin. Entonces podríamos decir que el autodominio viene siendo también un Es don un como don la del fe. Padre, es una Sí, ¿verdad? transformación. Ahí está, los frutos del Espíritu son la esencia del tipo más elevado de autocontrol, ese es el autodominio, ennoblecedor y regocijante, porque es una transformación interior. El verdadero autodominio es un fruto del Espíritu, algo que el Padre nos da, una transformación que el Padre nos da. Pero también existe el crecimiento del carácter, que ese sí es el que tenemos que modificar, porque muchas manifestaciones de irritación, de impaciencia, de intolerancia, etcétera, son cosas del carácter. Entonces, el carácter se modifica, se cambia en la relación con los demás, no se cambia solo en aislamiento. Necesitamos el contacto social, ya sea en el grupo de trabajo, en el servicio al padre. Ustedes saben, en todas las ocasiones, en todos los contactos sociales, sean directos o a través de Internet, digamos, ¿no? También tenemos ese contacto social a través de Internet, como esta reunión. Bueno, queridos hermanos, yo les tengo que dejar. Les Sí. agradezco infinitamente su paciencia y su atención. Excelente, muchas No te gracias, queremos Jenny. dejar ir, Qué no rico te queremos escucharte. dejar. Muchísimas gracias, Ginny. Muchísimas Gracias, gracias. un Y abrazo. bueno, gracias, gracias. Bueno, Y los invitamos a todos. Entonces, el próximo lunes se continúa el estudio de el libro de Urantia. Yo creo que va a estar siempre J. Musa ilustrando las lecturas. Así que los invitamos siempre el lunes a las 6 de la tarde, hora de Colombia. Y por ahora, pues vamos a quedarnos por acá. Y siempre Jenny toma en serio la invitación de esta presentación, por favor. Ve pensándolo. Bueno, pues entonces, para todos, que tengan una buena semana o una santa semana, como se dice, porque estamos en eso. Adiós, somos desde México. Bueno, Un saludo para todos. bueno, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Abrazos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.